bendiga en esta hora. Amén. Vamos a sentarnos los que están de pie. Es una bendición reunirnos en este lugar. Amén. Amén. Para continuar con esta serie de enseñanzas sobre la verdad de Dios. Amén. Amén. Para este momento hemos hablado de 5 ministerios que estuvieron en Jesús. 5 alabanzas de estos ministerios. Las 5 recuperaciones de las esposas que tiene que ver con una figura profética de los ministerios y la iglesia. Las 5 eusocias que habla acerca de la autoridad que Dios ha dado a cada uno de los ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Las 5 coronas al ministerio y también las 5 coronas del creyente. Les enseñé acerca de una figura de los 5 ministerios en el libro de Cantares, las 5 torres. También les hablé de las 5 niveles de palabra para el nuevo convertido, como la leche espiritual. Les enseñé acerca de 5 casas, 5 nombres donde los evangelios nos enseñan que Jesús enseñó y representa los 5 ministerios. Hace 8 días les hablé acerca de las 5 unciones y los derramamientos del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el Salmo 119, versículo 160, que es la base que estamos usando, dice la palabra: la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Amén. Recuerde que esto queda en nuestro canal de YouTube. Y si usted no ha visto alguna de las prédicas, puede buscarlo como la verdad de Dios. Así se llama la serie de enseñanza. Amén. Amén. Para que usted pueda repasar esto, porque el propósito de esta serie de enseñanzas es establecer que los 5 ministerios están vigentes. ¿Cuántos entienden eso? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero tristemente hay otros sectores de la iglesia que no lo entienden y que no lo creen. Por eso es que debemos de enseñar y exhortar la palabra. Amén. Amén. Entonces, qué importante es. Y hoy vamos a hablar acerca del tema: los edificadores de la iglesia del Señor. ¿Cuál es el tema de hoy? Los edificadores de la iglesia del Señor. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Cuando hablamos de edificación sobre el fundamento de apóstoles y profetas, debemos entender primero que la palabra edificación significa una construcción. Amén. Amén. También que los apóstoles del Cordero, los 12 que caminaron con Jesús, restando a Judas e incluyendo a Matías, son apóstoles que tienen un primer cimiento, un primer fundamento para nosotros, como los profetas del Antiguo Testamento que llegaron hasta Juan Bautista. Amén. Amén. Entonces diga: hay una edificación de fundamento espiritual cuando yo aprendo de los apóstoles del Cordero. Ellos son los que caminaron con Jesús, quitando a Judas el traidor,
y poniendo a Matías el sucesor de Judas. Amén. Amén. Entonces, en los evangelios que ellos escribieron, en la carta de Juan, en las cartas de Juan, de Pedro, hay un fundamento que nosotros como iglesia necesitamos. Amén. Amén. En las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento hay un fundamento que nosotros necesitamos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice, siendo Cristo mismo la piedra angular. En otras palabras, cuando Cristo vino, Él cumplió todas las profecías que se habían declarado de Él por los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Entonces ahí se cumplía. Los apóstoles, los 12 llamados por Jesús, los apóstoles del Cordero, le ayudaron a Él en su ministerio y fueron ellos los que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Amén. Continuando la obra de la piedra angular que era el Señor. Amén. Pero luego dice en el verso 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está hablando de usted y de mí como piedras vivas. Amén. Amén. Somos piedras vivas, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Lo curioso es que no es ni Juan ni Pedro el que está dando esta revelación, sino que es el apóstol Pablo. Porque Pablo y Bernabé, diga Pablo y Bernabé, y luego Timoteo, y luego Epafrodito, y luego todos los demás apóstoles que no fueron los apóstoles del Cordero, ellos son apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, qué interesante es esto, Catita, hija, entenderlo, porque hay un fundamento de los 12 apóstoles, de los cuales nos escribe Judas, nos escribe Juan y nos escribe Pedro. Amén. Amén. Nos escribieron los evangelios. Amén. Amén. Juan Marcos fue uno de los discípulos. Amén. Mateo, Juan, Lucas, ese no caminó con Jesús, pero ese hizo un trabajo como reportero. Qué importante que nosotros entendamos eso. Pero qué tremendo es entender que el que tiene esta revelación es uno de los apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Porque hasta Matías, que caminaron con Jesús en el ministerio público, son los apóstoles del Cordero. Cuando hacen la elección de Matías, hay un requisito que haya estado desde el principio. Amén. Entonces yo siempre he tenido la teoría que Matías posiblemente fue uno de los 72 que fue enviado por Jesús antes de ir él a las aldeas. Amén. Entonces qué importante es entender esto. ¿Por qué? Porque los apóstoles del Cordero y las profecías escritas en la palabra le ayudaron a Jesús, nuestro Señor, en su ministerio público para ser la piedra angular, para hacer el cumplimiento. ¿Por qué? Porque sobre Él, sobre su muerte, su resurrección, sobre su enseñanza, está el fundamento de toda la fe que nosotros profesamos, la fe en Cristo. No hay otro fundamento sino Cristo mismo. Amén. Amén. Pero sobre el fundamento de la salvación, a través de la obra de expiación del Calvario, se establece un edificio, y ese edificio espiritual es usted y soy yo. Somos los creyentes que como piedras vivas somos la casa somos la casa o templo del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces significa que después, diga después, Después,
de los profetas del Antiguo Testamento que llegaron hasta Juan, la Biblia nos habla de Judas, que es un profeta. La Biblia nos habla de Ágabo, que es un profeta. La Biblia nos habla de las 4 hijas del evangelista Felipe, que también profetizaban. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos entender que los profetas del Espíritu Santo, diga, los profetas no de la ley, sino del Espíritu Santo, después del Pentecostés, también pueden poner un fundamento espiritual. Los apóstoles del Espíritu Santo, diga, los apóstoles del Espíritu Santo, que vienen de Pablo en adelante, ponen un fundamento espiritual. Es por eso que hoy en día hay apóstoles, hay profetas, como hay evangelistas, pastores y maestros. Amén. Amén. Pero hoy en día existe una gran polémica por la falta tremenda de conocimiento en la Escritura sobre la existencia y operación de los ministerios. Pero principalmente en cuanto al ministerio apostólico. Hay personas que tajantemente lo desaprueban, lo rechazan, como si no vinieran de parte de Dios. Otra gente cree en ellos, pero no los experimenta, no recibe su operación, que hoy en día está vigente. Pero esta cita nos habla de que nosotros como iglesia somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles y profetas? De Pablo en adelante, todos son apóstoles del Espíritu Santo. Amén. De Matías hacia atrás, los apóstoles son del Cordero. Amén. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Yo sé que usted lo entiende, pero recuerde que esta enseñanza sale por la transmisión y llega a otros lugares, y tal vez hay personas que no lo tienen claro. Amén. Amén. ¿Y por qué no menciona a pastores, maestros y evangelistas? Porque el apóstol Pablo, que es apóstol en revelación, solo menciona el ministerio apostólico y profético. Esta y otras preguntas trataré de explicarlo hoy a la luz de la palabra. Amén. Para que les quede claro. Amén. Amén. ¿Quién es el que instituye los ministerios? Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando la Escritura expresa él, está hablando de Jesús. Diga, Jesús. Resucitado a la diestra de Dios el Padre. Él es el que constituyó los 5 ministerios. Y la pregunta es, ¿cuándo los constituyó? La respuesta es, en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús constituye a los ministerios, literalmente. Dice, Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Amén. Amén. Número 1, id pues. Ahí estaba constituyendo a los apóstoles. Diga, los apóstoles. Porque la palabra apóstol significa ser enviado. Hacer discípulos. Ahí estaba constituyendo al pastor, porque el pastor es el que está encargado de la grey. A él lo siguen los
congregantes que se vuelven discípulos y finalmente hijos en el reino. De todas las naciones, ahí estaba constituyendo evangelistas, enseñándoles que guarden lo que os he mandado. Constituyó ahí maestros. He aquí, yo estoy con vosotros. Ahí estaba constituyendo profetas, que son los que hablan como la boca de Dios. Amén. Amén. Entonces es importante que entendamos este verso como se lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque el propósito de los ministerios es, según Efesios 4:12, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres falsos ministros, que por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. 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 Entonces, punto 1, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace esto? Ministerio pastoral. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace esto? El ministerio del apóstol. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quién hace esto? El ministerio del evangelista. Y el conocimiento pleno. ¿Quién da el conocimiento pleno? Diga, maestro de la palabra. A la condición de un hombre maduro. ¿Quién produce madurez? El ministerio del profeta. Amén. Amén. Cada uno tiene un propósito bien específico, pero notemos el propósito de los dos ministerios menos aceptados. El apóstol es la edificación del cuerpo de Cristo. El profeta es llevar a la iglesia a la condición de un hombre maduro. Qué interesante ver por qué el cuerpo de Cristo no es edificado como debiera ser edificado. Porque en algunos sectores de la iglesia no aceptan los dos ministerios que en el último tiempo, desde el siglo pasado, Dios comenzó a restaurar: apóstol y profeta, que son los que tienen funciones de edificación y perfeccionamiento. El pastor, el evangelista y el maestro tienen su función de capacitación, pero el apóstol y el profeta tienen una función de edificación y perfeccionamiento. Es por eso que se necesita los 5 ministerios en función para que la iglesia llegue al nivel para estar lista para la gloria postrera y el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo estarán funcionando los ministerios? Hasta que la iglesia
cumpla su destino y funcione como tiene que funcionar. Diga, no se puede. No se puede Hacer una olla de carne hacer una olla de carne sin papas y carne, sin papas y carne. ¿verdad? Aunque usted le ponga ñampí, chayote, repollo y lo lava antes, lo hierve antes. Aunque usted le eche otros ingredientes, no, si le falta algo, no sabe. ¿Cuántos entienden? Amén. Entonces es por eso que el enemigo ha tratado y trató por mucho tiempo de callar esta restauración que viene sucediendo desde el 1980. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son las funciones que se tienen que cumplir? Uno, la iglesia no ha sido capacitada por completo. Si la iglesia estuviera capacitada por completo, no haría falta tantos obreros, no haría falta tanta gente fiel que sirva, no habría tantos siervos cayendo en pecado, con doble vida. La iglesia no ha sido completamente edificada. Porque así, si ya estuviera edificada, no hubiera tanta necesidad de buena palabra, de revelación, de sana doctrina. No habría tantas iglesias predicando apostasía, hablando cosas que no nacen en la escritura, metiendo la psicología, por ejemplo, metiendo el humanismo, metiendo las modas, que no tienen que ver nada con las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Todavía la iglesia no ha llegado a la unidad de la fe. Porque si así fuera, no hubiera tantas diferencias entre los diferentes movimientos, congregaciones, organizaciones, movimientos pentecostales. No habría tantos pleitos entre iglesias, donde hay líderes que sencillamente aborrecen a otro y no le hablan. Si fuéramos unidos como un solo hombre, entonces podríamos caminar unidos en lo que dice Pablo, el amor, que crezcamos en amor. No habría diferencia de que yo creo de un modo o el otro cree de otro modo. Y la iglesia, la gente que congrega, no estaría confundida en qué creer o no creer. Si ya no se necesitaran los apóstoles y profetas, si ya con solo 3, entonces habría un conocimiento pleno del Señor. No como hay, que hay personas que no conocen plenamente a Dios. No entienden que Dios es su Padre. No entienden que Jesús es su hermano mayor. No entienden que el Espíritu Santo está para ayudarlos. Tratan de quedar bien con el hombre, pero le fallan a Dios. Porque quedan bien con el hombre, pero a Dios, que lo ve siempre, 24 horas, le viven fallando. Si la iglesia tuviera madurez, no habría tantos niños espirituales dentro de las iglesias, no habría tanta religiosidad y tradicionalismo dentro de los movimientos congregacionales. Porque todos pretenden tener la verdad absoluta. Cuando todos los movimientos que existen ha sido porque vino una verdad del Espíritu para un tiempo. El problema es que cada movimiento dice que esa es la verdad absoluta. Entonces, ¿necesitamos los ministerios funcionando? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay falsos ministerios. Diga, hay falsos ministerios. Hay falsos ministerios. El antiapóstol, diga,
el antiapóstol, el que se levanta contra el ministerio apostólico, los mutiladores del cuerpo. Esos son los apóstatas de la fe. Filipenses capítulo 3, verso 2, cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de los mutiladores del cuerpo. Son parte del cuerpo de Cristo, pero traen doctrinas heréticas, como lo era también en el primer siglo, donde enseñaban que los gentiles tenían que ser circuncidados, cuando la circuncisión era solo para el pueblo judío, como una señal literal del pacto. Y la circuncisión en este nuevo pacto, no en el de la ley, sino en el nuevo, es en el corazón. Entonces, en algún lugar de Galacia querían circuncidar a todos, como si la salvación no fuera por gracia. El Espíritu Santo sienta la sana doctrina a través de los apóstoles, y de esa manera, para sentar una falsa doctrina, se necesita un falso apóstol que sería un apóstata de la fe. Es alguien que comenzó bien, pero torció su camino. ¿Por qué? Faldas, fortuna, fama. Diga, por los deseos naturales. Por los deseos naturales. Segundo, los antiprofetas, lobos rapaces. En Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra rapaz indica que es alguien que anda viendo cómo roba, cómo hurta, que está inclinado a robar. Y como no son profetas, porque no se sujetan a nadie, usted téngale cuidado a esa gente que anda profetizando, y el Señor dice, y el Señor aquí, y el Señor allá, y no están sujetos a una autoridad. Porque para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Amén. 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 ¿Sabe por qué a este ministerio llega gente y no perdura con el llamado profético? Porque quieren andar haciendo lo que les da la gana. Pero aquí, mientras yo sea el apóstol y la autoridad, aquí los profetas tienen que sujetarse. Sí, amén. Eso es una apostasía. Se mete un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque la persona no está en el orden que Dios establece. Entonces andan profetizando de su corazón, de sus sentimientos. Porque el Espíritu Santo no respalda lo que está desordenado. Entonces hay reuniones donde se ponen a orar y profecía viene y profecía va. Y Dios dice, y no son profetas. Por eso usted tiene que tener cuidado. Porque usted tiene que oír la voz de la autoridad suya. Usted no puede oír dos voces. Así es. O tienes una voz o... No es que se confunde. La palabra enseña, no puede en una tierra dos tipos de semillas. Usted puede escuchar otra predicación, otros predicadores que a usted le guste, pero si usted pertenece a Gloria al Nuevo Pacto y yo soy su autoridad, usted tiene el deber de repasar la enseñanza y aprenderla. Porque otra enseñanza te va a bendecir, pero esta es la que te va a hacer crecer. Sí, amén.
Entonces, si usted anda de aquí para allá, por todos lados, oyendo y oyendo y oyendo, usted termina confundido. Y ahí es donde entran esos hermanitos sin ética, sin formación, con dones, quizás sí, dones de parte de Dios, pero como no se dejan formar, entonces andan diciendo y diciendo y diciendo. La intención de ellos es bendecir, pero como están ilegales, entonces ya ustedes que están aquí ya están bastante curtidos en eso. Se los he dicho 1000 veces, ustedes oyen la voz de su autoridad. En este caso, mi persona y mi esposa, que es la profeta de la iglesia. Amén. Amén. A mí no me venga diciendo, es que llegó una vieja y me dijo, porque es el colmo. Amén. Amén. Porque profetizan mal. ¿Qué es un falso profeta? Alguien que no profetizó de parte de Dios. Alguien que no quiere ser formado. ¿Usted sabe cómo yo reconozco un falso profeta? No se quiere sujetar. Es que el Espíritu me dijo. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? Porque Dios no tiene un reino dividido. Así es. Entonces, los que me ven por la transmisión, entiendan eso. Usted no puede andarle poniendo oído a cualquier loco. Usted tiene que conocer el testimonio de esa persona. Hay una autoridad que mete las manos por él al fuego. Entonces van a profetizar mal. Eso los va a hacer malos profetas, falsos profetas. ¿Por qué? Porque te van a robar tu destino en Dios. Y te van a decir cosas que Dios no habló. En Ezequiel 22:27 dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Los falsos lo único que quieren es profetizarte el bien, cuando a veces lo que usted necesita es arrepentirse. Así es, sí, Señor. Tercero, los antievangelistas, malos obreros. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás os conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Amén. Entienda de una buena vez que su relación con Cristo no es negociable. Así es. Amén. No es negociable. Así es. Porque aquí hubieron unos que profetizaron, falsos profetas. Otros hicieron milagros. ¿Por qué? Porque Dios sanó a la gente, pero no estaba respaldando al vaso. Porque Dios haga una obra no significa que yo estoy bien o usted está bien. No existe una doble vida. Peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento y Dios me perdona, porque Dios es tan bueno. Mira qué bueno es Dios, que también llega el tiempo del fuego consumidor. Así es. Y estos ojos lo han visto. Yo estaba meditando, oyendo una enseñanza de un apóstol, dijo algo y me puse a meditar yo y a hacer memoria, y yo concluí: sí, yo he visto también eso que él dijo. Porque ese hombre de Dios dijo en esa predicación: yo he visto gente que Dios trata y caen en las manos de Él, porque son tan necios, tan tercos, como el mulo sin el entendimiento, que en su misericordia Dios trata de salvar su alma,
aunque pierdan todo en esta vida. Y yo comencé a meditar y yo dije, Señor, son 40 y tantos de años, Señor, recuérdame. Y comencé a recordar situaciones de personas. Recuerdo una vez cuando vivía mi padre, el apóstol Bonilla, estábamos en un lugar y había un hombre que pedía oración. Y cuando yo iba a ir a orar, el apóstol me dijo, no, ministro, no ore por él. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, ahora le digo, como yo siempre he obedecido órdenes, no oré por la persona. Cuando terminó todo, tomando cafecito en una oficina ahí con un pastor, me contaron una historia. Era una persona que pecaba sexualmente y luego quería cantar y quería predicar. Y pecaba, pedía prestado y no pagaba. De hecho, ya no lo tenían ni por ministro ni nada. Y entonces, por eso mi padre me cubrió, porque usted sabe que cuando usted impone manos, le puede caer una opresión. Porque la imposición de manos es una expresión de autoridad. Usted no se deje poner manos por alguien que no sea un ministro de Dios ordenado. Ni tampoco usted anda imponiendo manos a nadie. Es un consejo, querido. Sí, amén. Sí, amén. Porque hay cosas que usted puede transferir y hay cosas que se le pueden venir a usted. Si usted no tiene el permiso de hacerlo y usted va y lo hace, porque yo también soy hijo de Dios, madure ya y entienda que lo que yo quiero es salvarlo a usted de una situación. Sí, amén. Dentro de los que hacen milagros, aquí están los falsos evangelistas. Grandes milagros, la gente creyó, pero de ahí lo que quieren después es la doctrina de la prosperidad. A Cristo se le sirve por amor. Amén. Amén. Y Él te dará el pago. Amén. Amén. Él es el que paga. Amén. Amén. Es por amor que se le sirve a Él. Yo a mi Cristo lo sirvo porque Él me libertó de la droga, del alcohol, de la vida de destrucción que yo tenía. Amén. Amén. Nunca podré pagarle. Así es. Hay que fulano es pastor y será pastor. Hay que fulano es profeta, será profeta. Hay que fulano es apóstol, será apóstol. Hoy lo puedo decir con toda libertad. Mi autoridad hizo el reconocimiento Sí, amén. de mi esposa, de mi persona y de la pastora Yenori, que ha sido leal en este ministerio. Amén. Amén. Y vendrá para otros en su momento. Amén. 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 Cuarto, antipastores. Diga, son los perros. Guardaos de los perros. En Job capítulo 30 verso 1 dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara, poner con los perros de mi ganado. Se menciona que los perros se usan para cuidar los rebaños, pero el perro también es pariente del lobo. En Lucas 16:21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros lamen las heridas a Lázaro, figura de los que brindan un alivio, pero no te dan la ayuda para curar. Por eso representan a los falsos pastores. Pastores que no quieren dar consejería. Pastores que porque alguien hizo algo en el pasado ya lo etiquetaron y ya no están dispuestos a ayudarlo. ¿Quién se cree usted que es para negarle su ayuda a alguien que se la pida? Así es. Somos siervos Amén. inútiles si hacemos lo que se nos dijo que hiciéramos.
Pero ¿cuántas veces no hay gente que no quiere servir? Y pudiendo sacar 1 hora, 2 horas para atender a esa persona y tratar de ayudarla a que entienda. Porque yo ayudo a la gente hasta donde puedo. Y si la gente es contumaz y rebelde, aquí hay alguien que lo sabe, yo se lo entrego a Dios. Para que sea Dios el que lo meta a un proceso y ojalá antes de morirse se arrepienta. Porque lo más importante es la salvación eterna. Un pastor que es como un perro no dice la verdad. No confronta el pecado. Para él todo está bien, con tal de que le estén dando. Aquí usted dé o decida no dar, yo nunca me voy a morir de hambre. Pues yo tengo un Dios que me llamó. Amén. Y hasta el día de hoy me ha sostenido. Así es. El que da es bendecido y el que no da, y ahí se pierde la bendición. Así es. ¿Qué representa Lázaro aquí? Alguien necesitado. ¿Cuántas veces alguien te pide un consejo y usted ya no se lo quiere dar? Cinco, los antimaestros, escribas arrogantes. En Marcos capítulo 12, verso 38 dice: y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas. Son los primeros sentados en los primeros asientos de la sinagoga y en los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Otra traducción dice los fariseos. Me gusta esta, escribas arrogantes. En Filipenses 3:19 dice: y su Dios es el vientre, y su gloria es aquello que debería de avergonzarlos, porque solo piensan en lo terrenal. Yo no estoy en contra de la diversidad de enseñanza que hay en la iglesia hoy día, pero yo tengo una demanda, porque es mi forma de enseñar, como me enseñaron, basado en lo que está escrito. A mí no me hable por 2 horas de un solo verso, ni me cuente cosas de su vida que no me interesan. A mí ábrame la revelación de la palabra y alimente mi espíritu. Amén. Y los que se paren aquí o en el nuevo local donde Dios nos lleva, que se ve bonito el asunto ya. Gloria a Dios. ¿Quieren qué? Compartir algo. La palabra vientre, del griego koilia, dice, significa desde el esófago hasta los intestinos, pero también incluye aparato reproductor femenino. Su tendencia es marcada por la lujuria y la glotonería. Son expertos en la adulación y son expertos en la actuación, porque parecen hombres y mujeres de Dios, pero realmente lo que buscan es satisfacer su necesidad. Amén. Entonces, qué importante entender esto. ¿Por qué? Porque son gente que no te enseñan nada. Yo nací
en la iglesia pentecostal. Y mi pastor lo que predicaba eran 7 mensajes. A mí me llevaban a la iglesia y yo me sabía los mensajes. Ya yo me los sabía hasta los versos. Él era muy creativo, o es porque no ha muerto, era muy... Y entonces él cambiaba los versos de orden y todo, pero al final eran los mismos mensajes. Pero cuando Dios envió a un apóstol y llegó y comenzó a enseñar que Dios es bueno, Nahum 1:7. Dios es bueno. Comenzó a derribar ese Dios religioso que está ahí con un rayo en la mano para tirárselo a usted en la cabeza. Comenzó a enseñarnos de un Padre eterno que nos amaba. Y lo que marcó mi vida, Katia, hija mía, le dijeron a un tipo como yo que Dios tenía un propósito para su vida. Usted puede orar. Por mí oraba. Ahí está mi mamá, mi abuelita, que siempre oró por mí, mi hermano, alguno que otro pariente. Pero fue hasta que llegó alguien que abría la luz y la revelación en la palabra, que yo aprendí más de lo que yo creía que eso era el evangelio. Porque si son maestros, que tienen que enseñar la verdad de Dios. No apostasías. No gente que lo que busca es ser visto por los demás. Lo que busca es la mejor porción de pollo, si es pollo, la mejor comida, el mejor lugar, el mejor asiento. Qué importante es para mí, mis amados, que entendamos que esta serie de enseñanzas la hice por una dirección del Santo Espíritu de Dios. Y posiblemente, Roxanita, hija mía, hay más. Más 5 cosas que yo podría utilizar como un ejemplo de los 5 ministerios. Pero creo que con el recorrido que hemos hecho durante algunos días, queda sentada una verdad de Dios. Y es que para los que ignoran, la palabra no solamente habla de 5 ministerios en Efesios 4:11, sino de que forma simbólica, profética, encontramos los 5 ministerios en diferentes lugares de la Escritura. Amén. Por eso el lema de esta serie de enseñanzas ha sido el Salmo 119-160, que dice: la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Porque yo estaría errado, mis amados, si yo creyera que lo que yo sé de Dios, esa es toda la verdad. No. Yo apenas tengo una fracción de la verdad de Dios. Sí, que me faculta para enseñarle a usted, pero que no me exonera de seguir siendo un discípulo de Jesús, seguir aprendiendo de otros que están más altos que yo en el entendimiento y la revelación de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque este ministerio, Gloria del Nuevo Pacto, nació para formar creyentes que quieran servir a Dios. Amén. No es para entretener evangélicos mañosos. No, sí, por eso es que el que viene y no permanece, porque es mañoso, porque quiere que yo acepte su pecado. Hablé con alguien y me dijo: yo regreso, pero me acepta esta situación. Y yo le dije: no, yo se la acepto de inicio, que usted tiene que ordenar eso. No vino. ¿Sabe por qué no vino? Porque yo oro en la madrugada: Señor, mándame la gente que tiene que ser formada.
Sí, amén. ¿Por qué? Porque yo he tenido 44 años, ahí está mi mamá, de formación, de servicio a Dios. Amén. Desde limpiar la iglesia hasta ser enviado a naciones con un manto profético, y ahora que salimos ya con un manto acreditado en el orden de Dios por una autoridad y cobertura apostólica. Amén. Amén. Así que usted no vea lo que se ve, no se confunda. No vea lo que se ve. Así es. Porque estamos llegando, por gracia de Dios, a muchos. Amén. Póngase de pie. Padre, yo declaro en el nombre y la autoridad legal que hay en el nombre de Jesucristo, que esta palabra, toda esta serie de enseñanzas sobre la verdad de Dios, que nos lleva a entender que existen 5 ministerios vigentes hoy en el cuerpo de Cristo, ayudará a fortalecer la fe de los que no lo entendían, y que sea como faro que ilumine el camino a otros que tal vez nunca lo han entendido así, por la gracia de tu Espíritu Santo. Señor, yo declaro que al soplar, este soplo transmite el Espíritu en una nube o una ola de luz y revelación. Así sea. Amén. Y amén. Y amén.